bioconstrucción y el potencial de este turismo bioclimático en Canarias. Lo voy a dejar con Diego Brooks, que es el moderador y que es el gerente del clúster de bioconstrucción. ¿Vale? Que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy, también acogido, tanto en esta tierra como con este público y con estos fantásticos compañeros de conversatorio. Nuestra realidad a nivel ambiental, a nivel social, en el sector de la edificación, es un hecho que tenemos muchísimo por mejorar. Y hoy nuestros compañeros, Silverio, Noé y Araceli, van a contarnos un poco desde sus experiencias y desde sus visiones cómo poder aportar en este conversatorio de arquitectura sostenible, bioconstrucción y turismo bioclimático para iniciar o continuar, mejor dicho, el debate que se ha iniciado ya pues, en este foro el día de hoy y en los años anteriores. Disculpar o explicar la ausencia de Aliena, que es una arquitecta que conocí por teléfono recientemente, que no ha podido estar por causas familiares. Y bueno, es una pena porque la verdad que era muy interesante lo que tenía que contarnos en sucesivos foros. En este caso pues me tocará a mí suplir un poquito, aunque no voy a contar lo mismo, pero espero poder aportar algo de valor a este pequeño encuentro. La estructura es sencilla, son 4 ponencias de 8, 10, 12 minutos a lo máximo, en la que intentaremos exponer lo que queremos contarles. Luego, sí, de verdad, nos gustaría que realmente saliera de ustedes las preguntas, las inquietudes, que no se queden nada en la cartera, sino que sea todo a gastar hoy en inquietudes y preguntas, ¿vale? Así que vayan pensando ya a lo largo de las presentaciones. Ahora va a tomar la palabra y va a contarnos un poquito en estos próximos 10 minutitos, ¿sí? 30 años. En 10 minutos resulta un poco intenso. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta experiencia, ¿no? Del primer foro que conocí a Paula, pues un poco estuvimos hablando y bueno, la verdad que se agradece que cuenten con uno para este tipo de cuestiones. Yo quiero ubicar, bueno, si se puede, viera un poquito, porque si no la me pantalla. veo. Sí. Ponte de pie y en un lateral, si no. Mira, en pie no hace falta. Se pone él allí para que el público. Aquí se digo de aire, aquí. Sí, se ve bien. Vale. Silverio, ¿te va bien así? Sí, Sí, perfecto. Bueno. ¿Ven bien? ¿El público ve bien? Vamos a ubicar la casa, porque la casa está digamos, en la vertical del aeropuerto hacia el interior de la isla, en la zona que se llama la Rosa del Taro. La montaña que se ve arriba, la más alta, es la Rosa del Taro. La que está más pequeña le dicen Cercados Viejos, y la casa está justo en el centro de las montañas, ¿no? La alta tiene 590 metros, viene siendo la quinta más alta de la isla, y la otra tiene 350 y pico, ¿no? Lo que se ve aquí, se ve la carretera de la Rosa del Taro, que va hacia la Rosa del Taro. La montaña de la izquierda, la de Cercados Viejos, es un volcán tipo escudo, geológicamente de lavas densas, por lo tanto tiene esa característica de forma de escudo. La montaña que está atrás también se llama Morro Pinacho, en donde aparecen también una serie de grabados prehispánicos. Esa es la ubicación. Al fondo se ve el pueblo de Casillas del Ángel,
Y ese pequeñito grupo de casas, donde está la mía, pues es la que nosotros la denominamos como la Rosa del Taro, aunque la Rosa del Taro realmente está más abajo, lo que es la finca de la Rosa, ¿no? Eso se llama la atalaya o atalayita de la Rosa del Taro. Pertenece al municipio de Puerto del Rosario y esta es la casa pues recién comprada en el año 1986, ¿no? Como ven, prácticamente en esa época solamente habían dos árboles, un moral y dos morales, un moral y un almendro, y prácticamente el moral ya ha muerto, y lo demás, lo que es la estructura de la casa, tenía una construcción de bloque en la parte baja que utilizaban como garaje, y esta es la casa. La parte de la derecha es una antigua tahona que desapareció porque realmente no se pudo aprovechar. Lo que se ve a la izquierda con las maderas es donde posteriormente hicimos el apartamento, que es este. La estructura, pues esa era la zona de gallanía y pajar, donde metían los animales. Intentamos conservar lo mejor posible el desarrollo, el diseño, mejor dicho, de la cuadra, ¿no? Le conservamos el palo que está de dentro, y los techos sí los cambiamos, eran de torta, de adobe, y sí lo llegamos a cambiar, ¿no? Esta es la antigua tahona, de la que solo pudimos recuperar las vigas de tea y la rueda de la tahona, que la reciclamos, la reconvertimos en mesa, ¿no? Como ven, pues son muros de 60 centímetros. Esta es la primera fase, digamos, donde ya le pusimos el techo con vigas, y imitando un poco también a la estructura antigua de la vivienda, ¿no? Le conservamos lo que son los triangulitos que se ven al fondo, que le dicen aquí los mechinales, que son unas piedras que ponían 3 piedras de forma triangular para ventilar la zona de los animales. Todo ese tipo de cuestiones se la conservamos. Esto, lo que se ve en primer plano, es todo lo que era la gallanía y el pajar. La parte de la derecha es lo que es la vivienda de la casa. Lo que hicimos fue, en esa época, pues estamos hablando del año 86-87, pues no había materiales para hacer una reconstrucción, digamos, ecológica o con otro tipo de materiales que no fueran los convencionales, ¿no? Aquí lo que hicimos fue hacerle todo un una correa de hormigón alrededor con hierro para sujetar la estructura del muro. Encima le pusimos las vigas, las tablas, que encima había problemas para conseguir machembrado, o sea que tuvimos esas son tablas que se usaban para los encofrados en las obras. Encima de las tablas le pusimos un plástico negro de un gramaje bastante grande. Sobre el plástico una poliespan expandido, que era lo único que había también, y menos mal que lo conseguimos. Sobre el poliespan, pues una estructura de hierro y como unos 3-4 centímetros de hormigón, ¿no? El interior de la casa, pues en algunas zonas conservamos la pared, y en otras también conservamos lo que era el enfoscado o la torta que tenía con paja, ¿no? Era un poco absurdo quitar todo ese trabajo que habían puesto, que además es bastante aislante, y ponerle cemento, ¿no? En algunas partes también todavía se conservaba, esta es la parte más antigua, pero en la otra parte, lo que le dicen la sala, se conservaba el enfoscado de cal, ¿no? Esa es la estructura de la casa. Lo que se ve a la izquierda, le ampliamos la parte de atrás, un dormitorio, y ese es, digamos, el apartamento, el alojamiento, ¿no? El resto es la vivienda, ¿no? Estamos hablando de casi 300 metros cuadrados de obra, ¿no? Yo siempre comparo el tema de una casa en el campo con los agujeros negros en el espacio, ¿no? Esa es la teoría. La práctica real es una casa en el campo. O sea, te absorbe todo, tiempo, dinero, y esperemos que no se convierta en un agujero de gusano, porque entonces ya pasamos a otra dimensión, ¿no? Ese es el estado actual de la casa. El apartamento es el de la izquierda, la vivienda es el de la derecha. Ese es el apartamento ya rehabilitado.
Las casas son muy básicas, nosotros lo definimos como alojamientos básicos donde no tienes lo mínimo, ¿no? O sea, por no tener, no tiene ni televisión. Tenemos una pequeña biblioteca y lo básico, cocina, nevera y poco más. Tenemos internet, por supuesto, y wifi, pero por lo demás prácticamente no nos agradecen que no tengan otro tipo, digamos, de tecnología, ¿no? Pues ese es el salón y el dormitorio. Ahora entramos en otra fase que es la parte, digamos, de los servicios, ¿no? Desde el año 33 pues, nos venimos sustentando con cubas de agua, con el coste que significa cada cuba de agua que tenemos que llevar. Hace 2 años el Cabildo, bueno, el Consorcio de Abastecimiento de Agua pasa una tubería nueva por la zona de casa y bueno, hemos intentado que nos pongan la conexión, pero parece ser que es bastante complicado. Eso es lo que nos han dicho, no nos han dado más cuestiones técnicas, cuando sabemos de hecho que en otras circunstancias sí se ha hecho esa conexión. También tenemos, aparte del aljibe, tenemos una mareta bastante amplia que cuando tenemos la suerte de que nos llueva podemos estar tirando de la mareta con agua pues unos 2-3 meses sin necesidad de comprar el agua, ¿no? Todo esto significa un control y una gestión sobre la casa bastante grande, ¿no? Tienes que ver el agua que te queda, el aljibe, que el aljibe está con unos 150 metros de la vivienda, tienes que ir al aljibe, mirar la cantidad de agua que tienes, traer la cuba, gestionarla. Si tienes agua, tienes plantas o tienes árboles. Si no tienes agua, o sea, mejor dicho, si tienes clientes o visitantes, tienes consumo de agua, por lo tanto tienes la posibilidad de reciclar ese agua. Si no, pues no hay otra forma, ¿no? También se sustenta con energía solar. Llevamos pues casi 20 años con placas. Como ven, el paisaje del Arroz Saltaro es espectacular, no ha cambiado prácticamente nada. Bueno, algún que otro container que te pone el vecino de al lado para, no sé, la verdad que todavía hay gente que te pone ese tipo de cuestiones al lado de tu casa sin tener en cuenta la situación, ¿no? Esta es la depuradora de agua que tenemos, que es un filtro, y una depuradora a la izquierda que es una pequeña laguna. Ahora mismo está en desuso porque tuvimos problemas de filtraciones, estamos rehabilitándola con plantas, y lo que hacemos es que el agua la retomamos para los árboles, para regar árboles, ¿no? Uy, no debería haber sonado, perdón. ¿Ya? Esto es un aviso sonoro que no debería haber aparecido, pido disculpas, pero ha quedado claro que se le ha acabado el tiempo. Si quieres cerrar el último minutito. Bueno, la casa tiene, digamos, el alojamiento de alguna forma. Lo que hacemos también es compartir los productos que nosotros tenemos, tanto las gallinas como el pequeño huerto. Y lo que hacemos, digamos, los clientes, por llamarlo de alguna forma, que a mí no me gusta, para nosotros son visitantes y donde nos implicamos toda la familia, ¿no? O sea, pues normalmente los invitamos a comer a casa y tenemos un trato y una relación con ellos totalmente diferente de donde han salido muy buenas amistades, ¿no? Esto formaba parte también de la propuesta que teníamos. Yo me dedico a la alfarería canaria y al grabado. Entonces, de alguna forma, la idea era montar una especie de residencia para artistas que no ha cuajado del todo, y hacer cursos y talleres, ¿no? Y después, bueno, en otro orden de cosas y con las actividades que hemos hecho y de alguna forma implicarnos en el entorno y con el medio ambiente, montamos en el año 99 un encuentro de arte y naturaleza. Vino Tony Raquejo y Iraida Cano, y en el fondo de la charca, como ven, pues se hizo una instalación de unos animales que con el tiempo pues, se ha ido reintegrando a la naturaleza. Eso fue otro encuentro que hicimos con alfareros canarios, donde cogimos adobe de la zona e hicimos una estructura de madera, de adobe. Esto forma parte también, digamos, de la implicación con el entorno, donde hemos ido plantando árboles del año 2000,
Como ven, los árboles ya prácticamente no existen porque el problema que tenemos aquí con las cabras incontroladas, cuestión que tendrían que las administraciones de alguna forma hacer que se cumpla la normativa, pero que no lo hace. Por lo tanto, en una zona de unos 2000 metros tenemos vallado, doble vallado por fuera y cada una de las plantas, y como ven, teníamos dragos de casi 2 metros de altura, ya no existen, ¿no? Seguimos después en el debate. Sí, bueno, ahora hay como las nubes, pero... Bueno, el de las nubes lo hacemos en la zona del debate, si quieren, para mantener un poco los tiempos. En cualquier caso, muchísimas gracias, creo que es muy interesante. Probablemente podamos profundizar más y espero que ustedes tengan preguntas. Recuerden alguien de las nubes, yo me acordaré, en cualquier caso, que podemos ver la presentación y darle su ampliación. Ahora vamos a pasar a la experiencia de Noé Hierro. Noé es ingeniero de la edificación y ha trabajado en el extranjero, se ha formado tanto en España como en el extranjero, y hizo un estudio muy interesante sobre la rehabilitación para un cambio de uso de un granero en Alemania, y nos va a contar un poquito su experiencia al respecto, cuando quiera. Vale, muchas gracias. La sostenibilidad se ha convertido hoy en día en una de las cosas más importantes desde nuestro punto de interés social y político, y creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para investigar y desarrollar un área que prácticamente ha permanecido en abandono. Bien, según la normativa vigente sobre la sostenibilidad en la construcción, existen 4 etapas en el ciclo de vida de un edificio, es decir, la etapa del producto, que va desde la obtención de los recursos hasta la fabricación del producto; la etapa del proceso de construcción, que va desde la fabricación del material hasta su instalación en obra; la etapa de uso, que es mientras vivimos en la vivienda, no se tiene en cuenta uso, mantenimiento, rehabilitación, sustitución, etcétera; y una etapa fin de vida, que va desde la deconstrucción hasta los tratamientos de esos residuos. Bien, en cada una de estas etapas pues, hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bien, en esta presentación lo que voy a hacer es, como dijo mi compañero, evaluar o mostrar algunos de estos aspectos a partir de la rehabilitación y cambio de uso de un granero. El granero, usado antiguamente como almacén, está en una finca compuesta de 6 edificios que son individuales y tienen un único uso, pero que en conjunto forman un único concepto. Para la rehabilitación se ha proyectado 4 viviendas de forma modular que van desde la planta baja hasta la planta superior, ocupando todo el alto del edificio. El acceso es a través de unos patios interiores que comparten ambas viviendas. Como pueden ver en el esquema superior, este sistema modular lo que te permite es, en un momento dado, por cuestiones de edad o por cuestiones de discapacidad, que tú puedas independizar una parte de la otra sin ningún tipo de problema. Bien, además, en los patios interiores lo que se hizo fueron unas cubiertas acristaladas que lo que hacen es amortiguan el cambio de temperatura a modo de efecto invernadero. Además, se ha proyectado una ventilación natural a base de colectores subterráneos, que lo que hace es, la gran inercia del terreno te permite que a cierta profundidad tengas unas temperaturas que son estables, lo que hace que en verano el aire sea más fresco y en invierno sea más cálido. Además, se han proyectado unos toldos en las cubiertas y unas ventanas en la parte superior, que lo que hace es que el aire que es frío, más denso, entra por la parte inferior, y el más cálido sale por la superior. Bien, para evaluar el tema de la sostenibilidad se ha realizado una intervención que es básica, que llamamos variante base, y la hemos comparado con otras 2, una que hemos llamado high-tech o alta tecnología y otra que hemos llamado ecológica. Bien, para la variante base se han seleccionado materiales pues, que solemos utilizar hoy en día muy a menudo, que suele ser por temas económicos, como es bloque, el polietileno extruido o corcho blanco, como lo decimos aquí, polietileno extruido para las zonas en contacto con el terreno, lana mineral para las cubiertas y ventanas y puertas de PVC. En el caso de la variante high-tech se han utilizado pues, métodos constructivos que son innovadores en el momento, como puede ser termoarcilla con aislante térmico, lana mineral con aerogel, que lo que hace es que la sección se reduzca y tú puedas ampliar la superficie útil de los edificios,
paneles de aislamiento al vacío para las cubiertas y los solares, ventanas y puertas de madera con un aislamiento interno recubierto con aluminio, bueno, lo más moderno que hay. Y como último, la variante ecológica. Para esto hemos tenido en cuenta la eficiencia energética y el impacto medioambiental que tienen estos productos a la hora de seleccionarlos. Hemos optado por una estructura autoportante de perfiles a los que se le insufla fibras de madera, paneles de aislantes de fibra de madera también para la solera, arlita como subbase, que es una arcilla expandida, ventanas de madera con cámaras de aire en su interior y un sistema de ventilación descentralizado. Como pueden ver, y es muy importante decir aquí, que la mayoría de estos productos... ¿Dónde para atrás? Bueno, es igual, la mayoría de los productos que se han elegido son de madera, y hay que tener en cuenta que estos productos deben de venir de un bosque artificial, es decir, donde tú tengas una equidad entre plantar y talar los árboles, si no, no tiene sentido ninguno. También para elegir los tipos de materiales que son desde el punto de vista ecológico, creo que tendríamos que mirar un poco hacia el pasado y adaptarlo a las nuevas técnicas que tenemos hoy en día. Para poder evaluar objetivamente cada una de estas tres variantes, lo que he hecho es mostrar algunos de los aspectos que yo considero más importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Los primeros que aparecen son recursos y residuos. Aquí lo que se muestra en la primera pues, es el agotamiento de recursos minerales, es decir, son recursos que no son regenerables, que no los puedes volver a recuperar, no son recuperables. Y en el segundo, pues, la cantidad de residuos que uno genera. Como podemos ver en los dos diagramas, la variante ecológica pues, es muchísimo inferior a las otras dos, por lo que es la más favorable. El segundo concepto es el consumo de energía. Aquí hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, el consumo de energía en la etapa de producto. Recuerden que es la que va desde la obtención de los recursos hasta la fabricación del material. Y aquí también hay que separar dos cuestiones. ¿De dónde viene esa energía? ¿Es renovable o no es renovable? Si lo miramos en el cómputo global, ya vemos que la variante ecológica es 2/3 inferior a la de las otras dos. Pero si miramos únicamente lo que es la energía la que viene de energía no renovable, vemos que es de 1/3 de las otras dos. Como segundo diagrama, en la parte inferior se muestra la energía durante el uso de la vivienda, es decir, en la etapa de uso, lo que gastamos mientras estamos en la vivienda. Y ahí también hay dos conceptos que hay que tener en cuenta, energía primaria y energía final. La primaria es la energía necesaria hasta que llega a tu hogar. Como este granero ya disponía de un equipo de instalación, pues vemos que el valor de ambas es la misma. Pero cuando miramos la energía durante el uso de la vivienda, vemos cómo la básica es mucho más alta, la ecológica le sigue y después está la high-tech. La razón de esto es por el sistema de ventilación. La básica no disponía de ningún sistema de ventilación, por lo que hay muchas pérdidas energéticas a través de las ventanas. La ecológica tenía un sistema de ventilación descentralizado y la que es más eficiente, pues en este caso es la high-tech, con un sistema de ventilación centralizado con recuperación de calor. ¿Qué pasa si sumamos toda esta energía en un periodo de 50 años por darle un tiempo limitado? Que tanto la variante básica como la high-tech consumen como un 20 a un 30% más de energía que la variante ecológica. Eso supone como si quemáramos 125 toneladas de carbón u 83 toneladas más de petróleo que las otras dos variantes. Como tercer concepto, me gustaría mostrarles el impacto medioambiental a través de los consumos y emisiones al medio. En primer lugar aparece el calentamiento global. Vemos como también aquí la variante ecológica es en todo momento la más favorable. En el caso de acotamiento de la capa de ozono, las tres variables son parecidas, pero es porque también son valores muy reducidos, no hay mucho impacto. Y tanto en la eutrofización como en el ozono fotoquímico, también la variante ecológica en todo momento es la más favorable, por lo que puedo decir que es la que menos impacto medioambiental tiene. Y como último criterio, y para poder hacer este proyecto real, pues hay que mirar el tema de la parte económica. Y como era un poco de esperar, se ha hecho un balance durante 30 años con una financiación bancaria de 20 años, por eso un poco el quiebro que se veía a los 20 años,
y vemos pues que la base es la más económica, le sigue de lejos la ecológica y la high-tech pues es la más cara de todas. Como pudimos ver en todos los criterios anteriores, la ecológica siempre ganaba, pero eso no va a ser realizable si no somos capaces de llegar a los precios que tienen los otros materiales. Bien, ¿qué pienso que debemos hacer para que esto se solucione? Pues deberíamos de fomentar lo que vienen a ser subvenciones de esta índole, con el fin de equilibrar sobre todo el coste inicial. Deberíamos de fomentar la investigación y el desarrollo de este tipo de productos para que haya más oferta y lo que conlleve también a más demanda. Y sobre todo creo que las administraciones públicas deberían de dar ejemplo y a la hora de adjudicar una obra pública no tenga única y exclusivamente el criterio de decir a ver quién hace la baja temeraria más grande. ¿Cómo podemos hacer esto económicamente más atractivo? Pues bueno, una de las cosas que aprendí cuando emigré al extranjero fue en una clase de integración a la cultura en Alemania. Y nos decían que qué era lo primero que se fijaban ellos a la hora de seleccionar cualquier tipo de producto. Pues eran los sellos. Un certificado que te diga que tu vivienda es mejor o peor. Pues bueno, también existen desde hace ya varios años unos organismos en Europa y en Estados Unidos que se dedican a certificar tus edificios por la sostenibilidad del mismo. En el caso del Green, que viene de Gran Bretaña, te dan unos diferentes tipos de estrellitas según la categoría, o te pueden dar, como puede ser en el LEED de Estados Unidos o en el DGNB de Alemania, medalla de platino, medalla de plata o lo que sea. Si miramos todos los edificios que están certificados en España, y si miramos en Europa, ni digamos, Canarias, según he estado mirando estos días atrás, había 2 o 3 edificios certificados y 2 o 3 que están en proceso. Pues bien, yo pienso que Fuerteventura o Canarias en este caso debería de ser... Eso es la señal de que se está acabando el tiempo. Es que la mejor imagen viene ahora. Debería estar en cabeza de este tipo de certificados y por qué no convertirla en la base de lo que sería la sostenibilidad en la edificación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Noé. Por también ajustarte al tiempo. Ahora a continuación, Araceli Raimundo, es arquitecta. Yo creo que ella es una de las personas que más aboga activa y proactivamente porque el bioclimatismo sea considerado no solo en la arquitectura, sino en el urbanismo, en el territorio canario. Y hoy, bueno, pues nos va a dar un poquito un enfoque aplicado al sector turístico, sobre cómo aplicar los criterios bioclimáticos en nuestro sector. Y bueno, en cuanto resolvamos el problema de... ¿Tiene puntero? ¿Tiene puntero? Yo creo que no. A ver. No, no se le ve. Es que aquí tiene un punto, pero me da miedo que se vaya a apagar. Y de todas maneras ahí tampoco creo yo que... Ah, sí, ¿no? Sí. Más o menos. Lo que pasa es que siempre apunta al mismo sitio. Ah, no, entonces debe ser un fallo del LED de... Vale. Bueno, en cualquier caso, Araceli, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo lo que quería hablar un poco es del tipo de arquitectura bioclimática aplicada al turismo y por qué tendríamos que tratar de incorporar estos criterios. El edificio que les pongo no es un ejemplo en absoluto de bioclimatismo, sino todo lo contrario, pero ya se los comentaré más adelante a lo largo de la presentación. Ay, no me pasa. No te pasa, me quedo sin pilas. Tú, si eso va pasando. Yo creo que fue el botón que tocaste. Este. El punto rojo es el... Sí, ahora, mira, ahora. Exacto. Sí, maravilloso. Qué bueno es tener un ingeniero a mano. Bueno, entonces lo que les voy a contar un poco, el bioclimatismo, ¿por qué lo querríamos aplicar a los edificios? Por intentar ahorrar energía. Y entonces por eso me gustaría hacer una síntesis de cuál es el patético modelo energético que estamos padeciendo en Canarias y qué repercusiones tiene el cambio climático. Luego explicar un poco por encima qué es la arquitectura bioclimática y luego cómo se podría aplicar esto al consumo energético. Y perdonen que vaya muy rápido porque seguro que me salta la alarma a mí también, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al modelo energético, lo primero que nos llama la atención es que es carísimo. O sea, el kilovatio hora en Canarias cuesta un 122% más que el kilovatio peninsular. Y no lo pagamos los canarios porque entonces ya seríamos renovables seguramente, sino que nos lo pagan solidariamente todos los consumidores de la luz eléctrica a nivel territorio nacional. O sea que
estamos subvencionadísimos a la hora de emitir CO2. Después vemos que la gráfica esa que se ve ahí, España, es cómo ha crecido el consumo energético después de haber firmado el protocolo de Kioto, y España, territorio nacional, es la tercera columna en naranja. Pues fíjense que Canarias es la última, o sea que estamos gastando más energía todavía que el resto del territorio peninsular. Esto es muy grave porque en el territorio peninsular tienen prácticamente un 30% de renovables y nosotros estamos en un escaso 10%, con lo cual es mucho más grave que nosotros hayamos aumentado el consumo porque, como ven, la mayoría de esa energía viene de combustibles fósiles. Las renovables es solamente el quesito amarillo, y todo lo demás es fuel y otras fuentes. Y esas centrales que transforman la energía, de cada 100 unidades que se meten dentro de esa central se produce un puente térmico que no siempre esos 2/3 que se caen se aprovechan, casi nunca se aprovechan, y luego, como es un modelo centralizado, solamente en la distribución estamos perdiendo un montón de energía, o sea que es un modelo totalmente insostenible, carísimo, y que está generando el sistema energético el 94% del peso de las emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea que en energía hay que actuar sí o sí. Si vemos esta gráfica de cómo ha ido evolucionando el consumo energético, vemos que cuando empezó la crisis empezó a decaer. Podría ser mentalización y decir, bueno, pues tenemos que hacer algo, y podría ser que fuera un tema de conciencia, hemos disminuido el consumo energético, o puede ser simplemente por la crisis. Si vemos las gráficas posteriores, el punto en el que nos quedábamos en la otra gráfica era en el 2015, pues ya ven, 16-2017, el crecimiento espectacular por persona que estamos teniendo, apenas estamos remontando la crisis, lo cual es más preocupante todavía. Si vemos el consumo energético por edificios, vemos que el sector terciario representa más del 50% del consumo, y de ahí la hostelería, ven ahí a la derecha que de ese más del 50% la hostelería tiene también un peso importante, con lo cual es importante el reflexionar sobre estos temas. Pero si vemos el consumo energético total, no solamente el de los edificios, que se quedaría en residencial y servicios, que es ese círculo, vemos que hay una parte importantísima del queso, que es el transporte aéreo, que ya se habló esta mañana. ¿Qué hacemos con eso? O sea, los aviones parece que de momento no están en proceso de ver de qué manera lo reducen, y a lo mejor hay que buscar fórmulas turísticas para fomentar estancias mayores o para atraer más tiempo a personas ya jubiladas de países nórdicos. Habrá que ver de qué manera se hace. Pero una parte importantísima también es la agricultura, que en este queso se ve muy pequeño, pero porque como no hay agricultura, pues entonces parece como que no consumimos energía. Si ahí le sumáramos los contenedores que vienen de la economía agroindustrial, con lo que cuesta el transporte, lo que cuesta la refrigeración, la cantidad de residuos que generan y demás, pues entonces seguramente sería mayor. Y luego una parte importante es la del transporte terrestre, que además en los últimos 15 años ha crecido un 57%. Es alarmante. Y eso, en parte, es un problema de urbanismo. Tenemos que tratar de hacer estudios de cómo los territorios podrían tratar de ser más autosuficientes, que afortunadamente somos muchos los compañeros que estamos ya reflexionando sobre diferentes metodologías para conseguirlo, pero esto me tienen que invitar el año que viene porque no me da tiempo a tocarlo, ¿no? Entonces, bueno, la parte de energía, ¿qué podemos hacer? Tenemos un escenario actual donde hay una demanda energética, se habla del 100% renovables, y la idea es ir al nuevo modelo energético, que sería reducir esa demanda con un ahorro, y luego ya es más fácil llegar al 100% renovable. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que involucrar a la ciudadanía, porque si queremos no ir a un modelo centralizado, sino distribuido, es importante la colaboración de todos. Entonces es importante la formación, la concienciación y la participación ciudadana para poder ir a la generación distribuida, es decir, que cada uno sea dueño de su propia energía y luego haya un respaldo, pero que sea también renovable, como por ejemplo geotérmico. Desde luego hay que ir abandonando el fuel. ¿Cómo podemos ahorrar? Pues la arquitectura bioclimática no es otra cosa que dotar al edificio de unas estrategias para mejorar el confort en su interior. Es como una segunda piel. Nosotros tenemos una primera piel en la que, por ejemplo, tenemos una pupila que es capaz de adaptarse a los distintos tipos de luz, ¿no? Es una respuesta natural que tenemos.
no es lo mismo tampoco nuestra respiración si estamos haciendo relax que si estamos haciendo un ejercicio un poco más movidito. Y tampoco la piel se comporta igual si hace calor, que nos permite evapotranspirar, o si hace frío, que se nos cierra el poro y entonces se nos ponen los pelos de punta. O sea, un poco este es el criterio de qué es la arquitectura bioclimática. Una respuesta ante lo que pasa afuera que siempre es diferente en determinados climas. No se pueden adoptar las mismas respuestas para climas distintos. Y ojo con las reflexiones europeas o que están ocurriendo en otras partes del planeta en su adaptación a Canarias, porque estamos 28 grados de latitud más al sur de donde se están tomando determinadas decisiones. Así que las estrategias básicamente es, por ejemplo, si en invierno nos hace falta captación solar, pues tendríamos que orientar el edificio adecuadamente para poder tener esos aportes solares. Es muy importante tener inercia térmica dentro de los edificios. Si ese suelo es prefabricado de madera, no va a poder acumular nada. En cambio, si es de hormigón y tiene un suelo oscuro, va a poder acumular muchísimo. O sea que la arquitectura bioclimática es muy importante qué materiales metemos dentro para poder gestionarlo. El aire caliente tiende a subir, entonces en invierno lo tendríamos cerrado. Miren el lucernario es importante que no sea horizontal porque justo es cuando el sol está más vertical en verano. Así que ojo también con los lucernarios. Y entonces, bueno, pues en verano las estrategias serían, el sol está más vertical, tratar de mantener los espacios sombreados, esa inercia térmica de los materiales que tenemos al interior, al estar frescos porque la tenemos sombreado, nos va a ayudar a estabilizar el confort. Árboles de hoja caduca en sitios adecuados para favorecer el sombreamiento estacional y, por supuesto, ventilación cruzada. La ventilación es fundamental, ya han visto lo que ha pasado en cuanto hemos abierto la ventana. O sea, el problema de Canarias no es la oscilación térmica, que es pequeña, el problema es el exceso de humedad. Y el exceso de humedad se disipa a través de la ventilación. Así que, importantísimo, inercia térmica adecuada por el interior de los edificios, el aislamiento térmico debe ir por fuera, porque el sol debe entrar por los huecos, no por calentamiento de los muros, y desde luego prohibidos los lucernarios sin protección solar. Es importantísima la orientación. Se está hablando mucho de arquitectura bioclimática, pero nadie habla de urbanismo bioclimático. ¿Quién decide qué orientación tienen los edificios? La fachada sur tiene radiación solar desde que sale el sol hasta que se pone durante el invierno, que es cuando queremos, y además el sol, al estar más inclinado, entra hasta el final de los huecos. En cambio, esa misma fachada sur en verano prácticamente no recibe radiación solar y cuando está el sol más vertical es muy fácil de sombrear. El resto de la fachada, fíjense, en diciembre, por ejemplo, una fachada norte no recibe absolutamente ni un rayo de sol, que es cuando necesitaríamos tenerlo. O sea que asignatura pendiente, urbanismo bioclimático. Esto es un ejemplo de una casa con aislamiento térmico por el exterior, lo que se llama el escudo térmico, y bueno, esta prácticamente se autoconsume su propia energía. Esto es una casa en La Esperanza, un clima muy severo. Uy, qué mal voy. Y bueno, pues tiene protecciones solares adecuadas, energía fotovoltaica, agua caliente sanitaria, recoge por separado las aguas grises y las de lluvia, por relieve se puede hacer un sistema de depuración natural y se puede tener un puerto ecológico. Hicimos un manual de arquitectura bioclimática que está disponible online, en el que analizamos todos estos climas. No me voy a parar en esto porque voy mal de tiempo, pero son diagramas de confort cuya representación nos permite saber dónde tendríamos que tomar medidas de protección solar dependiendo del clima, o ventilación o radiación solar. O sea, esto nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La representación del clima, cuando entra dentro de la zona rosa, digamos, estamos en confort a la sombra. En el resto de amarillo, con determinadas estrategias bioclimáticas, seguiríamos estando en confort. Y lo que está por fuera no podemos hacer nada. Pues fíjense, por ejemplo, Berlín, miren París, o sea, todos esos hay una parte del año donde no se puede hacer nada. De los climas más extremos de Canarias entran prácticamente todos dentro de la zona donde se puede actuar, que es la amarilla. Entonces, la hostelería y el consumo energético, hice el proyecto de tesis, aunque no lo llegué a terminar, sobre de qué manera la aplicación de criterios bioclimáticos eran importantes para el ahorro energético de los hoteles. Pero claro, en los hoteles no solamente es lo que consuma el turista, que ya comentaban esta mañana. Bueno, el 12% de la energía que se consume, la consume los turistas, el 12% de toda la energía.
es también transformaciones del territorio para poder hacer establecimientos turísticos. Fíjense, 18 muros de altura de muro de contención para construir 2 plantas de altura. O sea, es un impacto medioambiental importante y con un consumo energético importante. Playas artificiales, a lo mejor es preferible no machacar los ecosistemas y sobre todo si, como decían esta mañana, va a subir el nivel del mar, a lo mejor tampoco esta es la solución adecuada porque habremos hecho toda la inversión para quedarnos sin playa, además sin remedio. Y en Gran Canaria hay un sistema muy interesante como son los charcones, en donde no solamente se cuida del recreo de las personas que se bañan, sino también de cómo la fauna puede reproducirse dentro de estos charcones, y a mí me parece un ejemplo muy interesante de ahorro energético. Y luego, importantísimo, la oferta complementaria de calidad. ¿A qué estamos llamando turista de calidad? Al que consume nuestros recursos estratégicos y más escasos. Pues seguramente tendríamos que cambiar el chip, ¿no? ¿Cuánto cuesta crear un mini oasis en un desierto? Eso es un disparate desde mi punto de vista aberrante, sobre todo porque ese binomio energía-agua aplicado a la oferta complementaria de calidad está chirriando bastante, ¿no? Cuando tenemos otras cosas que podemos ofertar que consumen nuestra propia energía y que no generan impactos medioambientales si se hacen con moderación. En cuanto a los edificios, la eficiencia energética de los edificios, qué daño ha hecho a la arquitectura las vanguardias y qué influencia sobre el cambio climático. Estos edificios acristalados, bueno, en hostelería, por ejemplo, estos son los 2 quesos los más importantes en la refrigeración y la calefacción, depende de que el clima sea más cálido o más frío. Entonces es un porcentaje importante como para tenerlo en cuenta. La segunda factura más cara que paga el hostelero es la de la energía después de la del personal. O sea que es importante tenerlo en cuenta y por eso proliferan cada vez más estos hoteles que tienen en cuenta de dónde viene la radiación solar, de qué manera podemos canalizarlo y todo lo que podamos ahorrar. O sea, primero ahorro con el diseño y después lo que no tengamos más remedio que consumir, que sea fotovoltaica. Pero primero hay que priorizar el ahorro. En un hotel en Tenerife, ya para terminar, hicimos un estudio porque toda la planta baja, que tiene esa cristalera al oeste, captaba una cantidad de radiación solar importante. Bueno, capta porque no hemos hecho nada al final todavía. Y la planta de arriba, de la derecha, la primera planta en la parte de la derecha es el comedor. Entonces, bueno, nos pidieron que hiciéramos un estudio de protecciones solares y, bueno, pues salió un sistema de protecciones solares que les permitiría ahorrar en climatización 1.600 euros anuales. Es una cantidad que es bastante interesante. Y luego una reflexión a propósito de la diapositiva inicial. Este era el estado del arrecife de Gran Hotel cuando lo diseñó César Manrique. Como es un clima agresivo, sobre todo en verano, pues son habitaciones que están como metidas hacia adentro los huecos y salen a unas terrazas, con lo cual la radiación solar pues era bastante controlada. Y esta fue la reforma que hicieron, que pusieron un 85% de vidrio en fachada. Este edificio se sobrecalentaba tanto que en temas de climatización, y luego la parte de abajo, toda la cafetería tiene un techo de cristal que tiene una radiación solar en verano espeluznante. Entonces, este edificio se presentó junto con, creo que eran 74 más, y ganó el primer premio de sostenibilidad porque instalaron un sistema de geotermia en el que todo ese sobrecalentamiento por ese diseño inadecuado lo pasaban a la costa, al mar. Entonces, bueno, pues son, para mí son malas prácticas y aberrantes que no se podría dar premios a este tipo de intervenciones. Y ya nada, pues la conclusión, ¿por qué incorporar estos criterios bioclimáticos a la renovación turística? Pues para mejorar el confort, que para eso vienen también los turistas. Hay suecos que han pasado más frío aquí que en Suecia, para consumir menos energía, por supuesto, y así ganan en competitividad para la lucha contra el cambio climático y para atraer al turista de calidad. Pero el turista de calidad, según Saramago, que es el turista respetuoso, que visita los lugares que se respetan a sí mismos. Muchas gracias. Bueno, a la serie se nos fue un poquito, pero creo que estaba observando el nivel de atención de todos y digo, merece la pena darle un tiempo extra que me voy a robar a mí mismo. Por tanto, yo voy a ser un poco más sucinto para poder iniciar rápidamente el debate. No sé si mi compañera
tenemos una presentación en PDF. Bueno, ¿puedo pasar con esto? A ver. No está pasando, no ha pasado ahí. Trabajaron a partir de... Vale. Bueno, como gerente del clúster de construcción sostenible, tenemos un equipo de arquitectos, ingenieros, instaladores, profesionales variopintos, que lo que estamos intentando es integrarnos en una misma cadena de valor para poder ofrecer, entre otras cosas, servicios vinculados a convertir los edificios en edificios bajos en consumo o bajos en emisiones de carbono. Para ello, bueno, hay un contexto normativo. Ya hoy todo edificio nuevo que sea público tiene que cumplir esos requisitos. A partir de 2021 cualquier edificio, entre ellos los turísticos, tienen que serlo. Y el objetivo de la Comisión Europea es que el 40% en el año 2030, dentro de menos de 10 años y 3 meses, el 40% de los edificios tienen que tener este criterio. Es decir, funcionar con bajas emisiones. ¿Ustedes creen que esto es posible? Pues es un desafío. Pero es que en el 2050 todos. Está lejos, ¿no? El 2050 son 29 años, no más. Entonces, bueno, por la definición, para el sector... perdón, iba yo a utilizar el puntero. A la izquierda vemos que la exigencia del terciario, estamos hablando de entre 20 y 30 kilovatios hora año por metro cuadrado de edificio. Eso es el balance final entre lo que consume, que te orientan entre 80 y 95 kilovatios hora, y lo que produces con fotovoltaica, que compensa. De tal manera que el balance final tiene que rondar entre 20 y 30, aproximadamente. En cambio, en las viviendas tradicionales, o viviendas particulares, mejor dicho, estamos hablando entre 0 y 15 kilovatios hora año metro cuadrado. ¿Vale? Esto es la normativa, es decir, cuál es la referencia. ¿Vale? La normativa no tiene caso específico para Canarias, o sea, no hay un desarrollo específico. Estos son los valores de la zona mediterránea, que podrían ser similares a los que podríamos tener aquí en Canarias. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Básicamente, hay que empezar por la base, ¿no? No construimos la casa por el tejado, como bien decía Araceli, lo primero que tenemos que hacer es reducir las necesidades energéticas de los edificios. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena envolvente. No con un invernadero que haga que el edificio coja calor, como veíamos el ejemplo de antes de Arrecife, que mal legado le dejaron a César Manrique, ¿no? Por otro lado, una vez modificada la envolvente o bien diseñada con criterios bioclimáticos, ya el edificio en Canarias casi todo el año va a tener un buen comportamiento. O sea, no va a tener necesidades energéticas. Hay algunos momentos del año y en algunos usos que sí van a necesitar un control de la energía. Entonces entramos en dimensionar adecuadamente los equipos energéticos. Climatización, por ejemplo. Por supuesto, la iluminación tiene que ser baja y eficiente. Y por último, oye, ¿cuánto estamos consumiendo? Pues vamos a reducir esos consumos, a compensarlo a través de energías renovables. Fotovoltaica, térmica solar, geotermia, bueno, en fin, tecnología renovable. ¿De acuerdo? Estos son los principios. Si nosotros vamos a empezar la casa por el tejado, estamos haciendo las cosas un poquito mal. ¿Vale? Es verdad que el envolvente es lo más caro, pero es lo que más tiempo te dura. Bueno, pues como decíamos ahora mismo, antes de definir cómo es un envolvente, tenemos que tener en cuenta cuál es la estrategia bioclimática, estudiar los aspectos bioclimáticos de orientación, radiación solar, etcétera, que Araceli en otra charla os lo va a contar muy bien, y determinar las condiciones de confort, de las zonas de confort. Que hubiera tenido tiempo si hubiera tenido 30 minutos por lo menos. Bueno, luego sobre los equipos, lo primero que tenemos que saber es que trabajamos normalmente con necesidades de agua caliente y de climatización e iluminación, ¿vale? Entonces, un edificio también, sobre todo terciario, también se calienta por los usos de ordenadores y por las personas. Las personas calentamos los espacios. Y para eso tenemos que hacer un buen diseño de los equipos, ¿vale? Optimizando a esos equipos. El otro día, en un edificio público, bueno, de la empresa de transportes, TITSA, le hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que estaba, pero sobredimensionado no, un siguiente nivel, el sistema de clima. Y resulta que con dos enfriadoras de 400 kilovatios no conseguían enfriar el edificio. Y estaba sobredimensionado, había un problema en el sistema. Nosotros hemos propuesto una rehabilitación del edificio, pasando por la parte de la envolvente y redefiniendo la optimización del sistema de clima, ¿vale?
y como ya estoy un poquito pasado, terminar con la parte de energías renovables. Es muy importante el concepto de generación distribuida, cada vez está más en boga. Como decía Araceli, y creo que también en otras charlas se ha mencionado, el tema de no estar, bueno, Juan lo comentaba, un punto de centralización que luego se distribuye hacia todos los demás en forma de red, o sea, centralizada, sino una red abierta en la que estén todos, muchos más nodos produciendo en pequeña escala, que en suma se hace una red mucho más resiliente, mucho más resistente a cualquier apagón, como tuvimos en Tenerife hace un mes. La geotermia de alta entalpía está en investigación, sería la gallina de los huevos de oro en Canarias, pero también está la geotermia de baja entalpía, si está bien planteada, ¿no? Y por supuesto la eólica. Hay un proyecto muy interesante para estos molinos de viento hidráulicos, que son para bombear agua. Cuando has conseguido bombear ese agua, dejan de rendir. Hay una forma de transformar estos molinos para que sigan bombeando agua cuando tienen que bombearla, pero cuando dejen de bombear y que vayan a entrar en un comportamiento ocioso, empiezan a producir fotovoltaica, con menor rendimiento que los aerogeneradores más modernos, pero te genera algo que no lo harías si no lo aprovechas. Y bueno, ¿ya toqué algo? Ahí. Y para terminar, yo creo que ¿qué razones tenemos para tener un edificio de consumo bajo, ¿no? Energético casi nulo? Por supuesto que si una administración o un hotel hace eso, la ciudadanía pues, puede tomar recorte, ¿no? Está claro, reducir los costes operativos. Está demostrado que un edificio bajo consumo a medio plazo tiene unas amortizaciones muy buenas, muy atractivas. Pero es que mejora el bienestar de los usuarios. Y por supuesto mejora la imagen corporativa de los hoteleros o de las administraciones públicas. Y por supuesto ayudamos al cambio de modelo, a la generación de empleo de calidad en el territorio canario. Hay una metodología, que otro día se la cuento porque quiero entrar en el debate ya. Y por último, contar que hicimos un estudio caso de la Casa de los Balcones, que es un edificio de carácter turístico en La Orotava, que algunos de ustedes seguro que conocen, e hicimos el levantamiento en 3D con el modelo de 3D en BIM. Araceli se encargó de la parte del estudio bioclimático, luego hicimos un estudio sobre los consumos energéticos, se instaló un sistema de iluminación con un control domótico y a su vez se planteó se instaló una pequeña planta de fotovoltaica integrada en la azotea. Con eso conseguimos reducir al 70% las emisiones de este edificio. Y nada más. Muchísimas gracias y pues procedemos a... Y bueno, y a partir de aquí, yo me gustaría que tomaran ustedes la palabra. No sé si necesitaríamos un micro o no, pero yo creo que se oye. Quizás el micro para la gente que está en streaming, para poder proceder. Si alguien tiene alguna pregunta para romper el hielo. Muy bien, después, por favor. Buenos días, ¿se me escucha? Mi nombre es Humberto. Vengo de Gran Canaria, de la zona oeste, de la aldea concretamente, y totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado. También recalcar que aquí en Canarias vivimos no solo del turismo de sol y playa, de montaña, sino del paisaje. Que la arquitectura urbana es la que es, pero sí nos gustaría a mí personalmente ver en el campo seguir viendo casas antiguas, que es lo que busca la gente que nos visita, sin ese gran impacto por buscar el equilibrio bioclimático en las instalaciones, poder utilizar otro tipo de paneles solares mimetizados en lo que es la estructura de la casa, por ejemplo en tejas, no lo sé, y esos aerogeneradores pues sustituirlos o ir viendo ya la manera de sustituirlos por algo más sencillo, más bajo, que no sea un impacto visual, porque hay gente que viene de los Países Bajos, en otros países donde hay muchísimos aerogeneradores y llegan aquí y en Gran Canaria tenemos parques eólicos que se asemejan a esos sitios. Entonces, yo sé que se debería hacer un esfuerzo, y lo digo personalmente porque en Gran Canaria, y más concretamente en la aldea, que somos reserva de la biosfera, somos el núcleo poblacional más importante, nos han puesto una antena anemométrica en la playa, justo en el centro, para medir la velocidad del viento y poner un aerogenerador para dar energía a una desaladora. Entonces, si queremos vivir del paisaje, no creo que eso case con la arquitectura y con el fin que estamos siguiendo por vender otro turismo y otra sostenibilidad en el tema de Canarias. No sé, desde el punto de vista de ustedes, o qué acciones o qué poder, entre comillas, tienen ustedes para que esto se consiga o se intente cambiar desde las instituciones, que se apueste por otro modelo de renovables, eso sí,
pero minimizando el impacto visual. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera? ¿Tú quieres intervenir? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no centrarse en detalles, sino hacer un enfoque más holístico primero, ¿no? Y en ese sentido, el tema, bueno, Juan está interviniendo también en reflexiones sobre todo el territorio, a ver de qué manera podríamos ser más sostenibles, porque al final yo creo que el error volvería a ser el poner el foco solamente en un área cuando hay un montón de áreas que pueden ser complementarias. Entonces, yo creo que la intervención no tiene que ser homogénea, no es lo mismo una intervención como la que estás proponiendo en un espacio rural que no tiene demasiado interés en cuanto a patrimonio, o un espacio urbano. O sea, las intervenciones que se podrían tratar de plantear son completamente diferentes y los casos han de estudiarse por separado, ¿no? Entonces, a la hora de ver cuál es, por ejemplo, la demanda energética de la aldea y de dónde podría salir esa energía, digamos, pues tendríamos que ver también lo del binomio agua-energía, o sea, cuánta energía se está utilizando en desalar agua, cuando a lo mejor muchas de las aguas residuales que estamos desechando y tirando al mar, como decía Juan, y que podrían convertirse otra vez en un recurso, se podría restar toda esa energía de la que estamos gastando. Entonces, creo que es un enfoque holístico en el que se haga un análisis de la zona en concreto para ver qué capacidad de autonomía tiene. Los ecoejes, por ejemplo, que estaba proponiendo, era en Canarias, por ejemplo, el 95% de lo que nos comemos viene de fuera, el 90-95%. Entonces, y tenemos un montón de suelo rústico abandonado. Y tenemos un proceso de certificación que en tanto por ciento en Canarias estamos a la cabeza de todo el territorio nacional con un 75% y el siguiente por debajo es Murcia con un 40%. O sea, la diferencia es importante. Entonces, es un territorio que está desertizado, que podría bien servirnos para tratar de ser autosuficientes en cuanto a determinados productos de consumo, cuya agua podría provenir de la que estamos tirando al mar, que nos está causando un problema en la costa. O sea que al final es un tema a analizar, y la idea, bueno, ese es un primer proyecto que planteamos al Cabildo de Tenerife, en el que es un ecoeje. ¿Y por qué es ecoeje? Porque se trata de intentar buscar las oportunidades del relieve, y el relieve te ayuda a salvar recursos estratégicos, por ejemplo, acumular energía. No tienes a lo mejor que desalar, sino que a lo mejor puedes aguas residuales subirlas con viento, con energías renovables, y tener ahí energía potencial, pero es que también te sirve para depurar agua por relieve, sin necesidad de utilizar agua. Yo no sé aquí, seguramente también, pero el mejor cliente que tienen Endesa en Tenerife es el Consejo Insular de Agua. Y los sistemas de depuración que se están proponiendo son sistemas industriales, y los naturales se están dejando como para pequeñas poblaciones, cuando está demostrado que el agua que sale de esos sistemas es más fácil de gestionar porque no hace falta personal tan cualificado, y también más barata y muchas veces más potable, y encima no tiene rechazo, sino que lo que sale al final se reutiliza en todo, en agricultura. O sea que es un tema de cambio de modelo, pero que tenemos que reflexionar sobre el territorio. En ese proyecto piloto cogíamos dos partes de dos ayuntamientos, uno más verde que el otro, el más verde, todas las determinaciones que más o menos hemos ido viendo que eran oportunidades del territorio, ha sacado proyectos, y Santa Cruz, pues por los motivos que sean, o porque es más capital o tiene más inercia, no ha hecho realmente nada. Entonces, si conseguimos hacer esos estudios de territorios más autónomos en los recursos estratégicos, pues podremos utilizarlos para todas las islas. Por supuesto, cada ecoeje va a ser distinto, porque va a tener un análisis DAF inicial diferente, tendrá oportunidades diferentes en cuanto a agricultura, en cuanto a turismo, en cuanto a industria, en cuanto a viento, en cuanto a radiación solar. O sea, no tienen por qué ser iguales, pero para mí la solución puede ser el intentar hacer en cada una de las islas territorios lo más autónomos posible, que generen puestos de trabajo relacionados, vinculados a la sostenibilidad, y que eviten la ingente cantidad de coches que se ponen todos los días en las carreteras por el hecho de tener modelos bicéntricos. O sea, el esquema que ponía Juan era clarísimo, el de la centralización y todo el problema que eso genera en todo, en gestión del agua, de la energía, de la movilidad, de todo, de empleo, y esa generación distribuida como muchísimo más equilibrada, pero eso requiere un estudio más profundo y más particular.
Muy bien, muchas gracias, Araceli. Yo querría aprovechar, porque antes tuve que parar a Silverio en seco casi, y si quedó con las ganas, yo creo, de terminar de contarnos su experiencia, al menos con el tema del proyecto de captación de nubes, ¿no? Sí, bueno. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver si el tema, como decía antes, nosotros en la Rosa del Taro, pues un poco la relación que tenemos con los visitantes, pues a veces pues, se convierte eso en amistades, y el caso del tema de las nubes fue pues con un arquitecto de Madrid, Rafael Benítez, que estuvo alojándose en casa durante varias ocasiones. Entonces, hablando con él, con el tema del aprovechamiento de la humedad ambiente y eso, entonces él trabajaba en ese momento, tenía un taller, trabajaba en la Universidad Camilo José Cela, y entonces planteó en la universidad hacer un taller de nubes. Ese taller de nubes tuvo una serie de alumnos que estuvieron trabajando. Y nos visitaron, estuvieron en Fuerteventura y estuvieron trabajando en la universidad pues con una serie de prototipos para después de alguna forma trabajar con ellos, y sacaron un prototipo que nunca se llegó a poner en la Rosa. Rafael le llamaba, bueno, son prototipos tensegríticos, ¿no? Él decía a nivel de tensión, ¿no? que digamos se tensaban a raíz de que hubiera más viento. O sea, el prototipo en principio para Fuerteventura venía bien, y aparte de que tuviera una instalación, tuviera un aspecto, no el aspecto normal de un atrapanubes, sino que tuviera digamos, otro componente un poco, y si quiere, un poco más artístico. Al final no pudo ser. Nosotros pues un poco por cuestiones hicimos un pequeño montaje que, bueno, en plan simbólico, pues realmente no se llegó a poder realizar el proyecto, y básicamente eso era lo que restaba. La Rosa del Taro, pues un poco ese es el aspecto que tiene hoy en día, un poco más verde, con grandes problemas a nivel pues de la cuestión del agua, ¿no? Como decía antes, que hay que gestionarla. La Rosa del Taro es gestión pura y dura, en el sentido de que si vienen clientes, de alguna forma podemos disponer de más agua para poder, digamos, pues regar los árboles y tener un ambiente un poco más verde, ¿no? Básicamente eso era lo que quedaba por terminar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión o comentario, pregunta más por parte del público? El compañero te acerco. Voy a presentar a los tres ponentes y al coordinador ponente, lo cual ya se nota, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque yo creo que han sido brillantes todas las exposiciones, y en particular a mí quería incidir en una cuestión importante. Primero me ha encantado el tema del urbanismo bioclimático. Yo lo ampliaría si quieren también la ordenación territorial bioclimática también. Creo efectivamente que la ciudad tiene que ser un germen de poder, de sostenibilidad desde el punto de vista energético. También añadiría no solamente el tema de la orientación, de la edificación, todo eso, sino también todo el tema infraestructural, no solamente a nivel viario, sino también a nivel, por ejemplo, de carreteras, etcétera, etcétera. Y también como gestores y planificadores del territorio, también me gustaría incidir en una cuestión que es más o menos nueva, pero creo que es importante, que es la visualización de un territorio mucho más amplio del que pensamos que tenemos. El territorio terrestre canario se ha visto ampliado con el Estatuto de Autonomía, se aprobó en noviembre de 2018, hace apenas un año. Hemos pasado a tener 7.500 kilómetros cuadrados a tener 44.000 kilómetros cuadrados. Somos la primera comunidad autónoma con territorio marítimo propio. Y eso va a suponer una proyección de nuestras competencias, que ya las tenemos. No estoy hablando de nuevas competencias, que también las hay. Por ejemplo, la autorización
y concesiones en el dominio público marítimo terrestre. Hemos hablado, por ejemplo, de playas artificiales, que creo que son ya elementos que hay que ir superando, ¿no? Podemos hablar de arrecifes artificiales, de charcones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poder autorizar y dar concesiones para este tipo de infraestructuras, ¿no? Pero sobre todo también porque en el mar también, este territorio nuevo que tenemos, puede también haber muchas respuestas y también una interacción con el territorio terrestre, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que pensar, y repito, somos la primera comunidad autónoma que puede tener esa dimensión marítima como territorio propio, y yo creo que es un elemento a aprovechar. No sé si merece algún tipo de comentario, pero urbanismo biosostenible, ordenación territorial biosostenible, también ampliar un poco el foco, ¿no? Y también, por ejemplo, hemos estado hablando del tema de las energías renovables, el tema del impacto visual, también evidentemente hay impacto visual en el mar, pero puede ser a lo mejor un poquito más acolchado y podría ser también una respuesta a este impacto visual. Es decir, se nos abren muchas oportunidades, muchas posibilidades, y yo creo que las deberíamos aprovechar. No sé si sugiere algún tipo de intervención. Bueno, en ese sentido me consta que el Gobierno de Canarias está trabajando en un mapa en lo que, a nivel marítimo, donde hay posibilidades de instalar energía eólica offshore, ¿no? Fuera de la costa. Y bueno, casualmente Fuerteventura y Lanzarote reúnen unas condiciones muy buenas en cuanto a que digamos, la isla continúa debajo de la tierra, no a gran profundidad como en el resto de las otras islas, que está ya a pocos metros que salgas de la costa, estás a 4.000 metros de profundidad. Aquí tenemos una oportunidad que a su vez tiene sus implicaciones ambientales, visuales. Es un debate muy interesante y hay que buscar ese equilibrio en cuanto a aprovechar recursos y cuidarlos por el otro lado, ¿no? En cualquier caso, ese dato que nos cuentas, Ángel, sobre las competencias de un territorio muchísimo más amplio del que teníamos, quizás el mar, hemos sido un pueblo bastante, en algunos aspectos, seguimos siéndolo, que vivimos un poco a las espaldas del mar, y eso que somos de mar. Entonces, quizás es una asignatura pendiente que Ángel nos está abriendo aquí a ese debate, ¿no? Hombre, a mí me parece que el tener oportunidades mayores en la gestión de más espacios parece una buena noticia, pero a mí me encantaría que primero se trazaran algunas líneas rojas, ¿no? Porque no siempre el tener más competencias le ha venido mejor al archipiélago. Entonces, personalmente, prefiero 1000 veces que se invierta dinero en propiciar el autoconsumo, que cada uno sepa cuánta energía estás gastando para que veas de qué manera puedes tratar de evitarlo, antes de poner aerogeneradores, por ejemplo, en el mar, en un sitio donde no hay plataforma continental, ¿no? Si no hay más remedio, o sea, pero por eso me parece importante el enfoque holístico del territorio, porque el tener oportunidades no quiere decir que sea la mejor solución. Y entonces, desde mi punto de vista ahora, la asignatura pendiente es que tratemos de gestionar nuestra propia energía. O sea, Diego les puede enseñar en el móvil, en la aplicación que tiene instalada de la instalación fotovoltaica que le acaban de hacer en su casa. Es que es una maravilla el saber cuánta energía te está suministrando naturalmente el sol y qué consumo has tenido en tu casa, y ver si las curvas más o menos podrían cuadrar y racionalizar el consumo energético a nivel su casa, ¿no? O sea, el tener las dos gráficas te ayuda a tomar decisiones. Si una compañía eléctrica te dice, a partir de tal tarifa, si pagas esto ya consume lo que tú quieras, pues entonces lo que fomenta es que consuma más energía, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que tener claro el modelo, y si tenemos más competencias, trazar líneas rojas y ver cuáles son las prioridades, porque si no puede ser contraproducente. No, tenemos más territorio. Ya. Habrá competencias más, pero también yo creo que es interesante una cosa. Por primera vez nos estamos dando cuenta que el mar es un territorio. Ahora se están aprobando por parte del Estado, y no viene de Europa, planes de ordenación espacial marítima, que no es más que una traslación de las técnicas de la ordenación del territorio al mar. Es decir, la localización de los usos y ocupaciones cuando antes solamente eran los de siempre, ¿no? Es decir, pescar y transporte. Pero hay muchos más usos en ese territorio, y sobre todo lo que nunca se ha logrado nunca, que es la interacción entre tierra-mar desde el punto de vista del ámbito del planeamiento. Es decir, la comunidad autónoma o el cabildo del municipio ha planificado la tierra, y ni siquiera muchas veces el dominio público marítimo terrestre, una playa,
Hay pocos planes especiales de ordenación de una playa, por ejemplo, no nos ocupamos de eso, y nadie se ha ocupado del mar, cuando lo que deberíamos es, evidentemente, ordenar esa interfaz tierra-mar, ¿no? En esa visión holística que tú propugnas, evidentemente, ¿no? Entonces yo simplemente lo apuntaba como una posibilidad nueva de no olvidarnos, como también ha apuntado el compañero, y no seguir ahondando en este tema de que vivimos de espalda al mar, sino ver que es un territorio que también nos puede ofrecer soluciones, ¿no? Con cuidado, evidentemente, con cuidado. Muy bien. Bueno, quizás una última pregunta, porque creo que estamos un poco bastante pasados de tiempo, empezamos tarde. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo Quizás Silverio nos quiere contar algo. quería hacerle una pregunta a los arquitectos, arquitectas, sobre el uso de, por ejemplo, del adobe en la construcción. ¿Qué posibilidades tiene? Si es comerse más el territorio. O, bueno, imagino un poco quería saber qué... Bueno, en ese sentido, la imagen que puso Juan esta mañana de qué es capacidad de carga, o sea, si tú vas a usar adobe en un territorio donde para traer el adobe tienes que importarlo, tienes que traerlo de fuera o generar un impacto importante y demás, pues a lo mejor no es sostenible. Desde luego, desde el punto de vista bioclimático es perfecto, o sea, porque es un material que tiene una inercia térmica importante y la transmisión de temperatura fuera adentro es muy interesante también, y consigues ambientes frescos en verano y consigues ambientes cálidos en invierno, o sea que es un material que se comporta bien. No agota recursos, no genera residuos. Claro, pero depende de si lo puedes extraer. No, en el caso de Fuerteventura, por ejemplo, está claro que si tenemos que traerlo de fuera ya... Claro, pero por eso, o a lo mejor si lo traes de fuera y los números a lo largo te compensan, pero sin embargo, por ejemplo, Fuerteventura fue exportadora de cal. Ajá. Y tiene un potencial que no se explota. La cal es maravillosa. Que la cal, que además es una costra, que quitándola de alguna forma genera también, o sea, digamos, recupera el territorio para poder hacer otro tipo de actividades agrícolas. Y se comportan 1000 veces mejor que el cemento. Y sin embargo, o que el yeso. Se trae la cal que se trae todo de fuera. Ya. Y no se explota, digamos, esa posibilidad de... Pero es que ahí hay, por ejemplo, la biomasa. O sea, las certificaciones energéticas te premian el que utilice biomasa, o sea, que quemes biomasa dentro de las calderas, en un territorio donde estamos al 75% en deforestación y en desertificación. Entonces, ¿qué pasa? Que me están premiando el traer biomasa de fuera, que eso está consumiendo CO2 también, bueno, emitiendo CO2 y consumiendo energía. Pues a lo mejor en Canarias no se debe premiar la biomasa, sino que los restos forestales se deben mejorar la estructura del suelo agrícola para poder ponerlo en valor. O sea que el problema, y a mí lo que me inquieta, es que se tomen decisiones por el hecho de que somos europeos, que se tomen las mismas decisiones en todo el territorio europeo, cuando nosotros somos absolutamente diferentes de muchos lugares de Europa, ¿no? Yo tenía un artículo en el que escribí, en el que era bastante crítica con el tema de la certificación energética y su influencia en Canarias, en el que había en una playa con una hamaca y una palmera, pues había un chico en cholas, Geray, supuesto, con una bermuda, y luego había otro que estaba forrado hasta arriba con un abrigo, con un gorro de lana y sudando, y entonces Geray le decía, pero ¿tú qué haces con eso si estamos en Canarias? Y dice, ya, pero es que quiero ser europeo. ¿Sabes? A mí un poco es ese lo que me chirría, al que no podemos tomar las mismas determinaciones y cosas que se premian en otros lados que aquí deberían estar absolutamente penalizadas. Eso es un tema de debate que yo creo que se podría montar hasta un foro al respecto. En cualquier caso, nada, agradecer enormemente a la organización nuevamente y a nuestros compañeros de conversatorio, y por supuesto a ustedes estar aquí hasta más allá de la hora dándolo todo. Así que nada, cerrar con un agradecimiento a todos y un aplauso a ustedes.